Veremos a continuación un adelanto de cuáles son esas palabras que el profesor Gustavo González y César Espinal nos tienen para hoy. A diario se nos presentan dudas y es en este momento cuando nos damos cuenta que no conocemos algo. Es por eso que hoy en el segmento Salgamos de Dudas junto con el profesor Gustavo González estaremos respondiendo sus dudas acerca de la lengua. Así es, César. El día de hoy vamos a tratar de evacuar esas dudas, esas inquietudes que nos planteamos a diario en nuestra casa, en nuestro trabajo, acerca de un término muy especial, muy específico, que para muchos puede ser común, pero para nosotros puede ser muy complejo. Sí. Exacto. Entonces, en este momento vamos a dar un avance de esas preguntas. Son pocas, pero son muy esenciales y fundamentales. De las preguntas que estaremos abordando en nuestro segmento Salgamos de Dudas. La primera de ellas es, ¿cuál es la forma adecuada? ¿Ponerse de pie o ponerse en pie? Una pregunta muy frecuente, a ver cuál de las dos usamos. La otra pregunta que tenemos es acerca del uso con la palabra mil. ¿Usamos los miles de personas o las miles de personas? Es con relación a la concordancia que debe haber entre el género, en este caso, con el artículo y el sustantivo. También estaremos aclarando cuál es el uso adecuado de la palabra hubieron. Así es, porque la palabra hubieron sí se utiliza, no la vamos a satanizar como se ha hecho siempre. Entonces vamos a ver cuál es el uso adecuado que tiene esta palabra. Estas son las dudas que nosotros vamos a estar evacuando en breves minutos en su segmento Salgamos de Dudas. Así que los invitamos a ustedes para que queden ahí pendientes de los demás segmentos y en especial del nuestro. En breve regresamos. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia que está pendiente de las temáticas que compartimos, cuyo objetivo es fomentar el hábito lector en los niños y en los jóvenes de nuestro querido país. Me acompaña por segunda vez Jorge Lozano, coordinador del proyecto Biblioteca Móvil de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Ya lo habíamos presentado como la persona que tiene esa amplia experiencia en el programa de fomento a la lectura realizado a través de este proyecto, la Biblioteca Móvil. Bienvenido al segmento, Jorge, nuevamente. Muchas gracias, gracias a todos nuevamente y es un gusto estar con ustedes otra vez. Como lo habíamos prometido, en esta emisión vamos a conversar alrededor de los servicios que presta la Biblioteca Móvil. Ya nos había mencionado, Jorge, cuáles son esos servicios, en donde el objetivo nos comentaba que es ayudar a los niños a que tengan esa lectura libre, la preferencia por los textos que ellos puedan tener a mano y sin el ánimo de obligarlos ni que se convierta en una rutina. Para comenzar entonces, enumérenos de manera rápida cuáles son esos servicios. Bien, los servicios que solicitan las instituciones o los que brindamos nosotros, mejor dicho, son el cuentacuentos. Es una de nuestras actividades más famosas y más solicitadas por los centros educativos. Tenemos la caja viajera, que consta de un librero móvil en donde nosotros lo usamos en recreo para que los niños puedan elegir el cuento que a ellos más les guste. También ofrecemos talleres. Tenemos el taller de fomento a la lectura, que es un poco más completo que el taller de cuentacuentos, que también es uno de nuestros servicios y bastante solicitados también. Por todas las personas encargadas de trabajar con niños y de fomentar la lectura. Pero nos vamos a centrar en uno de estos servicios, que son las sesiones de lectura. ¿Cómo planifican una sesión de lectura ustedes, Jorge? Bien, para nosotros poder planificar una sesión de lectura, al recibir la invitación del centro educativo, nosotros vamos a hacer una visita de exploración. Vamos y visitamos cada grado, al grado que vamos a trabajar, platicamos con el maestro, vemos las edades, los intereses de los niños. Luego nosotros tenemos un guión metodológico en donde tenemos que tener una actividad antes de la lectura. También luego viene la lectura y en la lectura nosotros elegimos el libro que se adecúa a la edad del niño con el que vamos a trabajar. Para nosotros es importante que el libro tenga un tema y ese tema nos pueda servir para tener alguna reflexión al final del cuento. Luego del cuento tenemos una actividad después de la lectura y al final hacemos una pequeña evaluación, no exámenes, sino evaluación a nosotros mismos, evaluación al trabajo y evaluación a lo que hacemos, qué podemos mejorar, qué hicimos que no deberíamos de hacer o qué no hicimos que deberíamos de hacer. Esa es nuestra planificación
Ya teniendo nuestra planificación, entonces nuestra segunda visita ya es una visita de trabajo. Le cuento, Jorge, que nuestra audiencia ya está familiarizado con los momentos de la lectura porque hemos tenido muchos segmentos donde hemos explicado esos momentos importantes que tiene la lectura para poderla desarrollar. Es decir, que para poder planificar una sesión de lectura tenemos que tener claridad, cuáles son las expectativas que tenemos con la lectura, el grado, los intereses, seleccionar la lectura. Con esto sí quiero que explique a la audiencia también que es un proceso. ¿En qué momento se da cuando ya el niño tiene esa capacidad o por leer por sí solo? Bien, nosotros nuestra forma de trabajo, como decía usted, es un proceso. Nosotros usamos un guión metodológico y esto nos sirve para identificar cuándo el niño está listo para tomar un libro por sí solo. Primero nosotros iniciamos con la actividad del cuentacuento, lo hacemos desde primero a sexto grado porque hay niños que están en sexto grado que nunca han tenido una actividad como esta o no han tenido la experiencia de tener una actividad como esta, entonces no podríamos nosotros llegar con un libro y decirles léanlo. Entonces no les va a gustar. Entonces empezamos con un cuentacuentos, les leemos los cuentos, jugamos un poco, cantamos. En la segunda actividad hacemos grupos a los cuales nosotros les llamamos, ya se me olvidó, pero hacemos pequeños grupos de lectura a los cuales les ponemos nombres. Círculos hacemos clubes de lectura. Ajá. Cada club de lectura tiene que tener su nombre. Entonces con esos clubes de lectura formamos un círculo de lectura. Entonces hacemos una lectura dirigida. Leemos todos, incluyendo nosotros que somos los promotores de lectura. Luego, el siguiente proceso es que por sí solos ellos puedan tomar el libro que más les llame la atención. Pero antes hemos hecho todo este trabajo, entonces no lo podemos hacer de un solo. Hay un proceso que nosotros seguimos. Cuando al final nosotros vemos que los niños van y toman los cuentos por sí solos sin ni siquiera decirles vayan, es ahí donde nosotros decimos funcionó. Ahí es donde está nuestro producto y les damos seguimiento. Qué interesante lo que nos está comentando en relación a la experiencia de lectura. Sexto grado y todavía no han tenido ese contacto o ese ambiente letrado. Usted lo comentaba en el segmento anterior, el hecho de tener libros o estar cerca de los libros implica que recursos, implica dinero, pero qué bien, que la actividad de cuentacuentos es la primera que ustedes realizan para poder animar, porque eso es una de las expectativas que ustedes logran, ¿verdad? Poder animar, para que en un momento o en un segundo momento ellos tengan esa motivación y tengan esa decisión personal o esa voluntad de elegir ese libro de su preferencia, que puede ser por el título de repente, Jorge, las imágenes, la pasta ilustrada y luego llegar al contenido, las ideas que tienen los cuentos. Qué interesante, Jorge, esta actividad que no hay que dejarla morir. Pero tengo una pregunta también así como reservada y ahora quiero que la compartamos con nuestra audiencia. ¿Usted cuenta cuentos? ¿O solo coordina? No, soy un cuentacuentos. De hecho, me gusta hacerlo. No me he preparado más que en el terreno del trabajo. Lo he hecho ya durante 9 años y es una actividad que disfruto mucho. Y al final, pues, hacemos lo que nos gusta, que es lo importante. Exactamente, eso es importante, estar pues motivado por el trabajo que realiza. Ya hemos hablado de dos servicios, ¿verdad? De las sesiones de lectura que lo trabajan con un guión metodológico, hay un trabajo que ejecutar, que se planifica previamente para irlo a desarrollar. Luego lo de los cuentacuentos, qué interesante, porque no solo está abierto a los niños de los primeros ciclos, sino que hasta sexto grado. Así es. Por la misma experiencia, la falta de ese ambiente letrado que usted nos comenta. Qué bien, pero también hay otro servicio. Coméntenos sobre la caja viajera y sobre los talleres de lectura. Bien, la caja viajera es un recurso que nosotros utilizamos como el siguiente proceso del cuentacuentos. La caja viajera, nuestra estrategia es que nosotros llegamos a la hora de recreo, colocamos nuestro estante rodante, lo llenamos de libro, tenemos varias cajas viajeras, entonces la dejamos allí. Cuando el niño sale al recreo, nosotros vemos si elige ir a jugar, si elige ir a comer o si elige leer.
Y nos hemos llevado con la sorpresa de que la mayoría de las actividades en donde nosotros hemos estado, el niño elige, la mayoría de los niños de la escuela eligen leer. Entonces allí es donde nosotros vemos los resultados de la primera fase de la actividad. Entonces al niño le gusta leer, cuando tiene la primera experiencia con el libro, luego al poner la caja viajera lo disfruta mucho. Y que hay otros lemas interesantes que me llaman la atención en relación a la lectura, que la lectura es viajar, que la lectura es soñar. Así es. Interesante, pero hacerlo práctica es bueno, la tarea de ustedes, la tarea de nosotros, muy interesante. Así es que no se pierdan el próximo segmento. Por lo tanto, Jorge me va a estar acompañando unas 2 sesiones más, porque mostraremos cómo los niños y los jóvenes se divierten con las actividades. La próxima o el próximo segmento estaremos desde un centro educativo viendo cómo los niños y los jóvenes se animan a la lectura. Por lo tanto, cuando los niños y los jóvenes aman los libros, aman también el aprendizaje. Nos despedimos, Jorge, para nuestro próximo segmento. Los esperamos y siga aquí con nosotros en nuestro gustado programa Nuestra Lengua. Hola estimados amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de 2 palabras relacionadas con el primer encuentro de arte y cultura unidos por las danzas folclóricas que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ha organizado para conmemorar su 60º aniversario. Dicho evento tendrá lugar el 21 de julio en el Polideportivo Universitario de Tegucigalpa a las 4 de la tarde. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. Tiene su origen en la prehistoria, pues desde siempre el hombre ha tenido necesidad de expresar sus sentimientos no solo a través del lenguaje verbal, sino por medio del lenguaje corporal. No obstante, en esos orígenes, el ser humano recurrió a la danza como parte fundamental de rituales relacionados con la fecundidad o con la guerra. Veamos a continuación algunos datos etimológicos y semánticos sobre este vocablo. La palabra danza viene del latín danzare, que es a su vez una forma secundaria del término danzón, del alto alemán dinzar. Otros autores sostienen que viene del francés danser, que significa bailar. Antiguamente, hacia el siglo XII, se decía danser, un verbo que significaba moverse de un lado a otro. La procedencia germánica de la palabra se explica por el hecho de que fueron los germanos quienes introdujeron de nuevo las danzas tras la prohibición de las danzas romanas por el cristianismo. Por su parte, Joan Corominas considera un posible origen hispanoárabe y descarta otras etimologías propuestas. Entre estas se destaca la que atribuye el origen de danser al antiguo alemán danzón, que significa sacar, o el islandés dinta, que significa mover todo el cuerpo. Etimólogos ingleses suponen que haya existido en latín vulgar danzare, derivada del antiguo franco, muy parecido al islandés y con el mismo significado. La danza o baile se define como el arte a través del cual se expresan los sentimientos mediante la coordinación de los movimientos del cuerpo a un ritmo determinado, lo cual se conoce técnicamente como plástica corporal. Las danzas tradicionales o folclóricas forman parte de la cultura popular de una población y se entienden como componente fundamental de su riqueza etnográfica, la cual se transmite de generación en generación. Entre las mismas se hallan el flamenco, el tango, la danza árabe y los llamados bailes de salón. Estas danzas contribuyen, al igual que otras manifestaciones artísticas, a la reafirmación y conservación de los valores culturales más genuinos de un pueblo o nación. A continuación les comparto algunos datos etimológicos y semánticos sobre la palabra folclore.
La palabra folclore se deriva de los términos en inglés antiguo folk, que significa pueblo, y lore, que significa sabiduría. Este término fue propuesto por el arqueólogo inglés William Jones Toms en su afán de proteger las tradiciones y costumbres inglesas de toda la influencia extranjera. Esta palabra apareció en el diario de Londres llamado Ateneo, el 22 de agosto de 1846, en una carta que el arqueólogo escribió para el diario. Fue hasta 1925 que la Real Academia Española aceptó dicho vocablo. Posteriormente esta palabra entró a los países iberoamericanos. En 1887, la Sociedad Folclórica de Londres definió el folclore como la ciencia de las tradiciones. Etimológicamente, la definición de la palabra folclore es la sabiduría del pueblo. También se define como la ciencia que estudia las tradiciones, creencias y costumbres de los pueblos. El folclore es el producto de una tradición literaria, musical, manual y plástica que evoluciona por medio de la difusión oral. Se le clasifica como una ciencia social dentro del ámbito de la cultura popular que trata específicamente de las culturas de tradición oral y del legado transmitido de un pueblo a otro para ser funcional. El brasileño Paulo de Carvalho concibe el folclore como la parte de la antropología cultural y como disciplina de estudio, dentro de cuya definición está implícita la conceptualización de lo que sería el hecho o fenómeno folclórico y sus condiciones para hacerlo. Folclore es el estudio científico, parte de la antropología cultural que se ocupa del hecho cultural de cualquier pueblo caracterizado principalmente por ser anónimo y eventualmente por ser antiguo, funcional y prelógico, con el fin de descubrir las leyes de su formación, de su organización y de su transformación en el provecho del hombre. Honduras cuenta con 3 zonas culturales y representativas en su folclore, es decir, las danzas criollas, las danzas autóctonas y las danzas afrocaribeñas. En la actualidad se estima que en nuestro país hay más de 141 danzas folclóricas, entre las cuales podemos destacar el barreño, el guapango chorotega, el sueñito y la varsoviana. Apreciamos mucho sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Como siempre, nos encontramos en la biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el lugar propicio en donde rendimos homenaje a los libros, a la lectura, a la literatura, a los escritores. Y en esta oportunidad me encuentro acompañada del joven escritor Dagoberto Asfra. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por compartir con nosotros de su experiencia literaria. En primera instancia me gustaría dar un poco su biografía. Nació en Comayagua, una ciudad emblemática para el país. Sí, y para mí. ¿Y para usted? ¿La ama mucho? Sí, Comayagua es parte de mí. Es parte de usted. Nació en 1987, es decir, usted es un joven que ha incursionado, es un joven escritor y es un joven abogado, ¿cierto? Así es. Muy bien, cuéntenos en primera instancia de los galardones que ha recibido usted en su trayectoria como escritor. Bien, es una historia un poco curiosa, porque a pesar que siempre había tenido como esa necesidad y esas ganas de plasmar algo por escrito y por expresar muchas cosas, realmente intento participar hasta mediados del año pasado, por el certamen literario que se organiza en Santa Rosa de Copán, los Juegos Florales. Entonces recuerdo que participé y habían muchos otros participantes, según recuerdo, y para mi sorpresa me llaman avisándome que obtuve un 3er lugar. Fue una motivación enorme, evidentemente me sentí muy honrado y muy contento, y eso fue una motivación, vuelvo a decir, porque eso me estaba señalando el camino que yo tenía que tomar. Y era el llamado que yo sentía en mí. Y pues recibí ese premio. Luego
pasaron los meses, yo seguí generando un poco de obras, inéditas por supuesto. Luego surgen estos dos otros concursos, uno que organiza la Escuela Dowell y otro que organiza Diario El Heraldo, ambos en abril, y pues participé en ambos y nuevamente, para mi sorpresa, fui premiado con el segundo lugar en el concurso de la Dowell, con un cuento que para mí, a mi criterio, es el mejor que he escrito. Entonces eso, y aparte que la historia detrás de ese cuento es una anécdota bastante fantástica, que quizás pueda tener oportunidad de comentársela. Sí. Y luego, una semana después, recibo la noticia que recibí una mención honorífica en el certamen literario que organiza Diario El Heraldo. Ambos certámenes para mí y ambos premios me tomaron por sorpresa porque en ningún momento esperé tal reconocimiento, pero lo tomo como una motivación y una confirmación que este es el camino que he escogido y que es el correcto. La afición por la literatura la siente usted desde niño, ¿cierto? Desde niño siempre fui muy dado a la lectura. Mi padre era una de las cosas que más sentí orgulloso. Recuerdo que él decía, me gusta que leas, me hace sentir bien que estés tomando ese camino, y de hecho la lectura es algo, un elemento que ha sido bien marcado dentro de mi familia. Mis hermanos son igual, pero hasta el momento solo yo he querido dar un paso más. Sí, y hablando de lecturas, que es esencial en la vida del ser humano, ¿usted me podría contar sobre sus gustos literarios? ¿A quién lee usted? Pues me gusta leer un poco de todo, pero como todo en la vida uno siempre elige sus favoritos, y mis favoritos son un par, no son muchos. Disfruto muchísimo de Julio Cortázar. Es para mí, y de hecho esto ha desembocado en varias discusiones con varios amigos, yo prefiero Julio Cortázar antes que a Borges. Ya tiene una aliada. Sí, entonces, a pesar que Borges me encanta también, es uno de mis favoritos, sí. Pero yo sí me inclino más por Cortázar. Yo siento muchas cosas de Cortázar cuando leo, yo siento mucho de él cuando yo escribo, entonces siento esa afinidad con él. Me encanta muchísimo Kundera. Sí. Milan Kundera es uno de mis favoritos. Sí. Benedetti me encanta. Creo que vamos a hablar. Sí, entonces creo que hablamos un mismo idioma, tenemos gustos muy similares. Sí. Sí, de hecho a mí me encantan ellos tres, y bueno, podríamos terminar la conversación en otra línea cuando hablemos de los escritores, pero volvamos a su producción. Su producción literaria. ¿Usted escribe narrativa? Sí. ¿Solo narrativa? Solo narrativa. Quiero, en algún momento, cuando realmente tenga la capacidad, me gustaría incursionar un poco en poesía, pero por lo pronto no quiero salirme del camino que llevo, que sí es narrativa, específicamente cuento. Hay una tendencia, ¿no?, en el escritor que siente que es mayor pasión por un género en particular. Sí, eso es correcto. Basado en aquello que dicen que el que mucha abarca poco aprieta. Entonces siempre es importante tomar un camino. Sí. ¿Y lo suyo es la narrativa? Lo mío es la narrativa. El cuento, ¿alguna vez ha pensado en escribir otro tipo de género narrativo? Pensando en novela, es un proyecto. Tengo planeado, de hecho, anda una idea en mi cabeza rebotando sobre una posible novela que quiero empezar a escribir, pero no puedo decir cuándo voy a empezar porque ni yo mismo lo sé. Esos arranques de inspiración realmente uno no los puede controlar. ¿Usted cree en la musa? Sí, claro que sí. ¿Cómo llega a usted la musa? A veces llega en las circunstancias menos pensadas. Ajá. A veces, la vez pasada andaba en el teatro en un evento con 2 escritores españoles que vinieron, y en ese momento se me ocurrió el cuento Los Almuerzos. Ajá. Entonces, realmente a veces me sucede cuando estoy dormido, lo sueño. Por ejemplo, la casa del Salón de los Pilares. Fue un sueño que yo tuve, entonces la musa me visita de manera insospechada. De manera insospechada. Entonces es como pensar que el oficio de escritor es una cuestión que difiere en cada uno de ellos. Es decir, con ustedes se manifiesta de esa manera y para otros el oficio será diferente. Por supuesto, me imagino que tiene que ser distinto, o quizás podamos compartirlo. Al final, la forma que llegue la inspiración puede variar, pero el efecto siempre suele ser el mismo, que nos ilumina. El efecto es el mismo. La iluminación, la creación. La iluminación. La creación. Muy bien. Hablemos de La Casa del Salón de los Pilares, que es el cuento galardonado en el concurso de la Dowell School. ¿Cómo usted lo
lo concibió? ¿Cómo llegó a usted? Ese cuento es una historia muy curiosa porque yo no tenía conocimiento de la fecha en la cual se iban a iniciar la convocatoria para este certamen en particular, pero hace aproximadamente 2 meses o 1 mes antes del conocimiento sobre ese concurso, yo tuve un sueño, que yo soñé con la casa que yo describo en el cuento. Solo yo soñé que yo era un habitante, todo lo que yo describo en el cuento, y los que han tenido la oportunidad de leerlo pueden saber, yo soñé con esa casa, soñé con todo lo que yo describo, que la casa se movía, y soñé con el tema central, que es ese salón con los pilares que tiene. Lo soñé y cuando me desperté fue algo tan vivo y algo que no me dejaba tranquilo durante el transcurso del día, que dije yo, bueno, esto merece otra cosa. Entonces decidí escribirlo. Todo lo soñé salvo el final, que el final a mí se me ocurre un día mientras degustaba del tráfico de mediodía de la ciudad de Tegucigalpa. Sí. Entonces en ese momento dije yo, no, a esto hay que darle otra cosa, algo más. Y fue en ese momento que la musa me visitó y me dio esa inspiración para ese final que nadie esperaba. Sí, y me gusta mucho ese final, porque es justamente porque uno no se anticipa para nada a los finales. Y entonces cuando llega la musa, usted toma papel y lápiz, lo graba, ¿cómo hace? Para que no se le escape. A veces no se me olvida, porque la idea la ando en la cabeza durante todo el tiempo, pero otras veces sí me ayudo en mi teléfono celular. Tengo una carpeta aparte, solo de audio. De texto. De texto. De ideas o ideas que se me vienen, posibles títulos, posibles finales de cuentos que ni siquiera he empezado a escribir. Todo eso lo guardo ahí y para luego, cuando siento la necesidad de escribir, siempre lo reviso y ahí tengo muchas cosas. Y los títulos, ahorita que menciona los títulos, ¿cómo hace para decir, este es el título que le da vida a este cuento? ¿Cómo lo elige? Esa es una parte muy complicada. Es muy difícil porque el título, yo soy de criterio que tiene que atrapar al lector. Sí. El título tiene que decir algo, pero no tiene que decir mucho. No todo. Exactamente, solo tiene que dar alguna noción. Y el título generalmente, yo siempre tengo quizá algún título preliminar. E inicio a partir de allí. Al final lo releo y lo releo y lo releo y digo, esto no me parece, esto no da donde tiene que dar, y ahí lo cambio. Y creo que así he trabajado. De hecho, tengo varios cuentos que ya me he matriculado, como dicen, con un título y el título a mí no me atrapa. Y luego lo cambio. Hasta que siento yo, es bien difícil poner en palabras, pero yo siento como que algo encaja dentro de mí con el título. Sí. Usted tiene que sentirse pleno con exactamente con el título. Este cuento me gusta en lo particular porque hay unos elementos, me gusta esta frase que quiero compartir. Los fantasmas, dice aquí, querían ser como nosotros, nos envidian. He visto, no solamente en este cuento, sino en algunos otros más, que hay un gusto en usted por esa temática de lo fantasmagórico, lo irreal, surreal, tal vez. Cuéntenos, ¿cómo surge ese gusto por? Ese gusto, primero le quiero comentar que hay una parte de la gente que me ha leído que lo asocia más con aspectos psicológicos. Y hay otra parte que lo asocia ya con ese aspecto que usted señala de lo... Realismo mágico. De realismo mágico, que es un aspecto que yo disfruto mucho escribir. Sin embargo, no puedo decir si es uno o es el otro, porque pueden ser ambos. Porque al final cada lector tiene su verdad, así como yo tengo la mía. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que yo realmente prefiero escribir sobre estos temas que generan este tipo de conflictos, podría decir. Que realmente sean cosas que no nos pasen en el diario, porque eso para mí es como una válvula de escape. Sí. Es una válvula de escape, y he notado yo en los certámenes que he participado, los cuentos que han sido galardonados por encima del mío siempre tienen una línea en común, que es el aspecto social. Todos hablan sobre la realidad. Recuerdo en Santa Rosa de Copán, en el primer lugar, un muy buen cuento, muy bien escrito, pero hablaba sobre un sicario. Ahorita en la Dowal fue sobre una persona de la Mosquitia. La galardonada en el del diario El Heraldo fue sobre un tema más que todo de los cordones de miseria. Siempre son temas sociales. Yo me rehúso, no porque no me importen esos temas, sino porque yo quiero ofrecer una alternativa distinta
algo que nos permita a nosotros escaparnos un poco de lo que ya vemos en los periódicos. Así es. Y he visto en sus cuentos hay universalidad y hay atemporalidad. Sí. Y eso me gusta mucho. Sí. Incluso los personajes pueden parecerse en el momento del siglo XX, pueden parecer personajes del siglo XIX. Sí. Eso es lindo porque los puede trascender en el tiempo su cuentística. Precisamente el propósito ha sido ese, que realmente para mí lo importante es trascender. Sí. Trascender y marcar una diferencia. Muy bien. ¿Y sus proyectos a futuro? Así, brevemente. Brevemente, pues, le puedo hablar del proyecto más cercano que tengo y que en el cual, curiosamente, Manuel Ayes es parte. ¿Ah, sí? Tenemos, él evidentemente es un escritor mucho más talentoso que yo, me atrevo a decir y a confirmarlo aquí. Con él tenemos un proyecto, queremos formar una antología. Ajá. De cuentos inéditos de ambos. Y pues que sea como una especie de manifiesto ante el mundo literario y dar ese señal y plantarnos fuerte y decir aquí estamos también. Ya me interesé por ese proyecto. Sí, ese es el más a corto plazo que tenemos. No queremos darle muchas largas porque ambos tenemos las ganas y me atrevo a decir que ambos tenemos el talento. Es correcto, yo he leído ya algunos cuentos de Manuel y he leído los suyos y me parece que va por buen camino ese proyecto. Ya sabe, cuando salga a la luz, tiene que venir al Café Literario. Ustedes serán los primeros en saberlo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Dagoberto, por esta amena conversación sobre su producción literaria y le deseo el mayor éxito en el futuro y del que ya goce en el presente. No, muchas gracias, esperemos que sea para bien todo. Gracias, gracias. Seguimos en nuestra lengua. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su segmento Salgamos de Dudas. Les saluda Gustavo González en compañía de Ceci Espinal. En esta ocasión nosotros vamos a abordar unas preguntas muy fundamentales para ustedes y también para nosotros respecto al uso adecuado de ciertas palabras en nuestro idioma español. Buenas noches, Cecia. Hola, profesor. Antes de comenzar, quiero dar muchas gracias y agradecer de parte de todo el grupo de Nuestra Lengua a todos los espectadores que nos mandan sus dudas y nosotros con mucho gusto en este segmento las vamos a abordar. Y la primera es la siguiente. Muy bien. ¿Cuál es la forma adecuada? ¿Ponerse de pie o ponerse en pie? Bien, Cecia, esta es una pregunta muy frecuente que se nos presenta y que también nosotros tratamos así de responder a diario. Cuando estamos en un salón de clases, niños, todos pónganse de pie, por favor. O cuando estamos en un evento, todos en pie, entonces se nos preguntan, ¿cuál es la forma adecuada? ¿Ponerse de pie o ponerse en pie? Vamos a empezar diciendo que estas son locuciones adverbiales o combinaciones fijas de ciertos vocablos que cumplen un oficio de verbo. En este caso, la locución que nos ocupa es ponerse de pie o en pie. Esta está formada por la forma verbal ponerse y también por las locuciones adverbiales de pie y en pie, que cumplen una función en específico. Ahora nosotros vamos a ver que este ponerse de pie y ponerse en pie tiene un significado en especial, que significa pararse. Ahora, sí. Pararse, ¿qué significados tiene? Es levantarse, estar parado o estar de pie, sí. En este caso. Ahora, según los contextos, la palabra pararse tiene otro significado muy sencillo, que simplemente es detenerse. Detenerse en este caso con el significado de no continuar con una acción o con una actividad que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, si usted le digo, Cecia, párese. Entonces, ¿qué va a hacer Cecia? ¿Se va a parar o se va a detener? Depende de la acción. ¿Verdad? Depende de la acción y sí. También depende de, en este caso, de la acción, que es el contexto que la rodea a usted. Entonces, si digo pararse, en ciertos contextos, es detenerse nada más. Pero en este caso, lo que nos ocupa es levantarse, ponerse de pie o estar parado, nada más. Y como ustedes observan en sus pantallas, vemos cómo es que está constituida estas dos locuciones y la cual tiene las dos formas que son muy válidas, tanto sí. Ponerse de pie como ponerse en pie, como ya lo explicamos anteriormente. Y podemos ver algunos de los ejemplos para especificar más el uso y vamos a ver aquí el juego que tiene el contexto. Bien, ahí todos en casa, si me ayudan a leer los ejemplos. Al ver a la anciana se puso de o en pie. Exacto. Se mareó al ponerse de o en pie. Se puso de pie o en pie después de tan larga enfermedad. Prefirió ponerse de pie o en pie en lugar de sentarse. Así es. Y también tenemos, en este caso refieren a esa acción de levantarse, ¿verdad? Sí. Que cuando usted se levanta, por ejemplo, se mareó. O
al mirar a la anciana, usted se puso de pie o se puso en pie. Es adecuado el uso de estas dos locuciones. Tenemos otro ejemplo en donde vamos a usar en pie y vamos a ver cuál es el significado que esta tiene. Juan puso en pie un proyecto interesante en bien de la educación. Bien, si ustedes observan, esta locución adverbial en pie tiene otra función, que la podemos sustituir como echó a andar un proyecto o planificó o ejecutó un proyecto. Por así decimos que Juan puso en pie un proyecto. También cuando nosotros decimos, estamos en pie de lucha, ¿qué significa esto? Que estamos firmes. Estamos firmes, que estamos resistiendo, que estamos ahí atentos. Entonces, vemos, el contexto juega un papel muy importante para designar el significado de las palabras, porque las palabras funcionan en contexto, no aislado. Pero en sí, la pregunta, entonces, las dos formas son adecuadas, tanto ponerse de pie como ponerse en pie cuando nos referimos para que alguien, o cuando alguien se levanta o se para. Bien, profesor, después de responder esta pregunta, podemos usar libremente ponerse de pie o ponerse en pie cuando nos referimos a que alguien se levante de donde está sentado o acostado. Así es. Bien, continuamos con la siguiente pregunta y esta ¿es correcto decir los miles de personas? Bien, creo que la duda aquí reside en cuanto al uso o la concordancia que hay en el género, tanto del artículo como del sustantivo, pero tenemos dos sustantivos, en este caso miles y personas. Pero nos vamos a centrar en la palabra miles. Miles como sustantivo, este se va a escribir o tiene género masculino y tiene dos funciones. Si lo usamos, por ejemplo, con su singular, se me escapó. Es mil. Es mil. Sí. Ahora, si lo usamos en plural, significa millares. Millares que va precedido por un complemento o un elemento especificativo más la preposición de. Entonces decimos millares de, pero no vamos a decir millares, sino que decimos miles de, en este caso, miles de carros o miles de personas. Sí. Así, por ejemplo, a las afueras del estadio habían miles de personas. Sí. Entonces vemos ahí el caso. Y con el anterior, si lo usamos en singular, decimos que usamos con el género masculino y este designa el propio número en sí. Decimos entonces, después del 999 viene el 1000. Vemos entonces esa relación. En singular, siempre masculino y la relación, que es para denotar el mismo número. Ahora, si es en plural, es para significar millares, bastantes, que va siempre acompañado de la preposición de y un elemento especificativo. Así es, y es que nuestra duda respecto a este uso de esta locución, una locución también, es porque personas ahí decimos las personas, exacto, no los personas, entonces se nos hace un poquito ruidoso e incómodo cuando decimos los miles de personas. Exacto, pero debemos tener muy claro que este artículo al que está modificando no es a persona, sino que a la palabra miles, sí, al sustantivo miles. Entonces, la relación en concordancia en este caso es con el artículo los más el sustantivo miles en este caso, no con el sustantivo personas. Entonces, es ahí donde está el detallito. Podemos observar algunos ejemplos donde nosotros vemos la forma adecuada e inadecuada en cuanto al uso de esta palabra miles, porque ya lo dejamos claro. Como un sustantivo, entonces, es de género masculino, por lo cual el determinante que lo acompaña también debe tener esta relación o esta concordancia de género, es decir, masculino también. Ahí en nuestras pantallas podemos observar un gráfico que dice las formas inadecuadas y adecuadas de utilizar ese sustantivo. Las formas inadecuadas son las miles de personas, unas miles de personas y esas miles de personas. Y las formas adecuadas son las siguientes: los miles de personas, unos miles de personas y esos miles de personas. Así, entonces vemos la relación nada más. Eso, nos fijamos en el determinante, en este caso el artículo, y también en el sustantivo que es miles, que debe designar entonces ese género masculino. Y no nos fijamos en la otra palabra que lo acompaña, porque puede tener de género femenino o género masculino. La siguiente pregunta, profesor, es acerca del correcto uso de la palabra hubieron. Tenemos dudas acerca de cómo utilizar esta palabra. Creo que nosotros siempre nos han corregido. Hubieron no se utiliza, jamás. Entonces nos quedamos con eso. Hubieron no se utiliza. Pero vemos que la palabra hubieron sí tiene un uso, solo que hay que ver cuáles son esos usos adecuados en las que nosotros vamos a emplearlo. Hubieron es una forma verbal de la palabra, del verbo haber en este caso, que designa a la tercera persona del plural. Así nosotros tenemos hube, hubiste, hubo. ¿Cuál otra tenemos? Hubieron. Hubieron, que es de la tercera persona del plural. Ahora, tenemos dos casos muy específicos en los cuales vamos a utilizarlos. Si usted nos menciona el primero, Ceci. Siempre utilizamos hubieron
para, bueno, hubieron terminado, hubieron comido y hubieron salido. Así es, y en este caso vamos a usar cuando se forma cuando está seguido del participio del verbo que se está conjugando. Así la tercera persona del plural del tiempo compuesto denominado pretérito anterior de indicativo o antepretérito. Y como usted lo mencionó, hubieron terminado, hubieron comido o hubieron salido. Y vamos a ver algunos de estos ejemplos para formar la tercera persona anticipando el participio del verbo que se conjuga. Creo que con esto concluimos por el día de hoy y nosotros los invitamos a ustedes para que continúen enviando estas preguntas, sus comentarios a nuestra cuenta de correo y también a nuestra página de Facebook, y nosotros trataremos de evacuar esas dudas y también así salir adelante y pues tratar de ayudar con nuestro idioma, Ceci. Así es, bueno, nos despedimos invitándolos siempre a que no se pierdan ninguno de nuestras emisiones de su programa Nuestra Lengua. Siempre los estamos esperando para poder responder todas sus preguntas. Llegamos a la noche del programa. Va siendo hora de despedirnos. Esperamos que en Taller de la Palabra hayan disfrutado el segmento continuación de la Biblioteca Móvil de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Los servicios que ésta nos brinda y los alcances que tiene. Un servicio social que se le agradece mucho. En Novedades del Español, agradecemos a la profesora Litza el conocimiento que nos ha dado acerca de la historia y de las etimologías y de los usos de la palabra danza y folclore. En Café Literario con la profesora Brenda agradecemos esa grata entrevista que se le ha hecho a Dagoberto Aspra Castellanos. Bienvenido sea siempre aquí a su casa también, y una de las jóvenes promesas que tenemos hoy en la literatura. Excelente cuentista, se los puedo decir por la lectura que he hecho de su obra, y un muy buen amigo. En Salgamos de Dudas, esperamos que hayan sido respondidas todas esas incógnitas que ustedes han tenido a lo largo de la semana, y los aliento a que sigan mandándonos esas preguntas y esos comentarios y esas sugerencias a nuestra página que aparecerá a continuación en pantalla. No se olviden que ese espacio es el más suyo de todos. Nos iremos a continuación, y hoy sí para cerrar, con el poema de siempre. Vuelve a acompañarnos Luis Alberto de Cuenca, uno de mis poetas preferidos contemporáneos españoles, un poeta andaluz. El poema de hoy se llama La Mentirosa. Es una de sus últimas obras y espero les guste. Tienes hora para ir al ginecólogo, te duele la cabeza, te has sentado algo mal o preparas un examen. Es el santo de Marta, los gemelos se aburren sin salir, o Macarena te ha invitado a bañar en su piscina. Qué mal mientes, amor. Si no te gusto, dímelo. Pensaré en un buen suicidio. Pero si quieres verme y tus excusas no son más que un vulgar afrodisíaco para que se mantenga mi deseo, invéntate otro juego, vida mía, que el premio del engaño es el olvido. Nos vemos la semana que viene.